La mala política en salud de López-Gatell. No está a discusión ese tema. La mala gestión del COVID por el recién nombrado López-Gatell para representarnos ante la Organización Mundial de la Salud. Este uso perverso es el que no aceptamos. Si ustedes quieren responsabilizar a un funcionario de las muertes que hubo por el COVID, esta presidencia tampoco lo va a permitir. Nosotros apoyamos el nombramiento de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha hecho en torno a Hugo López-Gatell para ser parte de la Organización Mundial de la Salud. López-Gatell debe de estar en la cárcel, no debe estar en la Organización Mundial de la Salud. Hipócrita, rastrero, de mala entraña. No procede la votación nominal porque no es tema, lo que está a discusión son las reservas. Su opinión, cuando presida la Cámara de Senadores, la podrá imponer. Mientras no la presida, me toca a mí determinar los criterios de la conducción de esta Asamblea. La senadora Edna Geraldina García Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reservó el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, con su permiso. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, esta tarde quiero compartir con ustedes y básicamente a modo de enumerar el sinnúmero de violaciones que contempla esta ley. Y iniciaré por violaciones a la Constitución, como son el artículo 13, 21, 89, 129. Les quiero recordar que esta ley rompe con el modelo federal y de Sistema Nacional de Seguridad. Centraliza en la Sedena con atribuciones de operación, supervisión, control, evaluación, eliminando contrapesos institucionales y controles civiles efectivos. Algo que es fundamental y que yo no sé si les preguntaron a sus presidentes municipales representados de sus distritos, es la subordinación de estados y municipios a autoridades militares. Se elimina el principio de coordinación civil tripartita, rompe con el federalismo. Los riesgos al Estado de Derecho y de derechos humanos, frase que no he escuchado esta mañana aquí en la discusión y que supongo que en comisiones se habrá analizado desde la perspectiva de derechos humanos esta ley. Se militariza la función policial, doctrina orientada al combate, no a la protección ciudadana. Los derechos en riesgo que como ciudadanos tenemos es el derecho a la vida e integridad personal por uso de fuerza excesiva, el derecho al debido proceso por la aplicación de lógicas militares. Miren, aquí se mencionó que no son militares quienes van a ejercer una función, que serán instruidos por militares, pero la lógica castrense es la lógica castrense. Esa no cambia. Yo soy hija de un militar. Si a alguien reconozco es a las Fuerzas Armadas, pero también me queda claro que la lógica en la que se construye la disciplina es la del Ejército, es la castrense. Otro de los derechos en riesgo es la libertad personal por detenciones basadas en paradigmas militares. Obviamente hay contradicciones con la jurisprudencia nacional e internacional. Efectos negativos en instituciones y en sistemas. ¿Alguien ha hablado de los ministerios públicos y la Procuración de Justicia? Se debilita su conducción funcional sobre investigaciones. Se crea una cadena de mando militar paralela. El régimen disciplinario y seguridad social. ¿De verdad quieren algo más militarizado que esto? Cuando ya estarán adscritos al ISFAM en lugar de al ISSSTE.
La opacidad y falta de rendición de cuentas, como hemos visto, todo lo que toca se manda a información clasificada en el supuesto de seguridad nacional. En los impactos con la ciudadanía se debilita el modelo de policía de proximidad y esto entre otras cosas. Yo por último nada más quisiera decirles por qué van a aprobar esta reforma, con dos preguntas que quiero hacerle a las y los senadores del oficialismo. ¿Saben ustedes quién es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas? Sí saben, ¿verdad? El presidente de la República. ¿Y saben por qué la aprobaron? Porque hay algo en el ejército muy conocido. ¿Sí saben qué quieren decir las sílabas DOS? De orden superior. Por eso están aprobando esta reforma. Por eso están poniendo en manos del ejército la seguridad de nuestro país. También yo quiero decirles que recurren mucho al pasado, pero desconocen el pasado cuando no les conviene, como lo han hecho con el testimonio de lo que pensaba su presidente hace unos meses. Y también desconocen que si nuestro país está hoy así, fue por una política de seguridad denominada abrazos, no balazos, pero ya se les olvidó, ¿verdad? También se les olvidan las sociedades que han dañado a nuestro país y que están bajo investigación, sí, termina, como el socio, senador, adelante, como el socio de AMLO, don Alfonso Romo. Por lo anterior, solicito a esta presidencia nos conceda un minuto de silencio por las más de 200,000 mexicanas y mexicanos que han perdido la vida en los últimos 7 años a causa de la violencia imparable en nuestro país. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica. Si es de aceptarse a discusión la reserva presentada, se otorgará la solicitud. Con gusto, senador presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Por la negativa, no se admite a discusión, presidente. Se desecha, por consiguiente, el dictamen se mantiene en los artículos reservados, se mantienen los términos del dictamen. ¿Y el silencio, señor? Ah, es que no escuché, perdón. Sí, ya dije que sí, que lo vamos a otorgar. Se lo agradezco. ¿Es cuánto, presidente? Sí, adelante. Sí, yo estoy esperando a que deje la tribuna para conceder el minuto de silencio. Ah, perdóneme. Sí, no pasa nada. Concedemos el minuto de silencio. Esta presidencia pide que guardemos un minuto de silencio por todas las personas asesinadas durante la guerra contra el narco del gobierno usurpador de Calderón, contra las personas asesinadas del gobierno Enrique Peña Nieto, contra las jóvenes y jóvenes que lucharon contra regímenes dictatoriales en la década de los 70 y que fueron asesinados o que viven aún sus familiares, la pesadilla de ser víctimas, sus familiares de desaparición forzada y las decenas de miles, y no es que más, de personas que murieron por la pobreza, la desigualdad y la injusticia durante los gobiernos del PRI y el PAN. Un minuto de silencio. Muchas gracias. El senador Enrique Vargas del Villar reservó el artículo 7º, 2 propuestas, y el 27 de la Ley de la Guardia Nacional ha pedido solo consulta. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Momento. Pido a la Secretaría consulte en votación económica si se acepta a discusión las reservas presentadas. Un momento. Estamos ahorita en votación. Un momento.
Adelante. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén a favor de levantar la mano. ¿En contra? No se admite a discusión, senador presidente. Se desecha, por consiguiente, el dictamen se mantiene, los artículos reservados se mantienen en los términos del dictamen. ¿Con qué objeto, senador Me permite proponer también Vázquez? un minuto de silencio por las muertes que ocasionó la mala política en salud de López-Gatell, a quien, por cierto, hoy han enviado a la OMS a representar a México. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se acepta la solicitud de minuto de silencio presentada por el senador. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se acepta el minuto de silencio presentado. Con mucho gusto, senador Marco Cortés. A ver, sonido en el escaño del senador Cortés. Muchas gracias, presidente. Ha dado un trato diferenciado a dos solicitudes previas de solicitud de un minuto de silencio por diferentes muertes en nuestro país. Todos las hemos atendido. Un senador del grupo parlamentario hace un llamado también para otro minuto de silencio muy respetuoso por todas las muertes que ocasionó la mala gestión del COVID por el recién nombrado López-Gatell para representarnos ante la Organización Mundial de la Salud. Yo también le pido acepte la petición del senador Mario Vázquez y nos otorgue ese minuto de silencio, no para nosotros, sino para las miles de personas que murieron por el COVID en nuestro país. Sí, yo vuelvo a insistir que consulte la Secretaría en votación económica. Se acepta y voy a decir la razón. Le toca a la presidencia conducir las tareas de este pleno. Y el primer minuto de silencio, momento, estoy dando mi argumentación, por más que quieran insistir en un debate que no existe. Si quieren meter la agenda política por la puerta trasera sobre el nombramiento de Hugo López-Gatell, esta presidencia no lo va a permitir. Si ustedes quieren responsabilizar a un funcionario de las muertes que hubo por el COVID, esta presidencia tampoco lo va a permitir. Nosotros apoyamos el nombramiento de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que ha hecho en torno a Hugo López-Gatell para ser parte de la Organización Mundial de la Salud. En la primera solicitud de minuto de silencio no se responsabilizó a nadie. Fue un minuto de silencio por las personas fallecidas desde el gobierno del compañero presidente López Obrador y en lo que va del actual gobierno, sin una responsabilidad hacia una persona. En el segundo minuto de silencio, por mí solicitado, tampoco hice un señalamiento de responsabilidad de una persona. Hice un minuto de silencio por gobiernos del PRI y el PAN, que murió mucha gente por sus políticas públicas durante el gobierno, durante los gobiernos. No dije, bueno, yo esta presidencia voy a dar tres palabras que me están solicitando, pero esta presidencia, frente a esta solicitud, quiere que el Pleno decida, porque me parece clara la intencionalidad de un golpeteo político a una decisión tomada por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que se puede debatir en algún momento si estuviera incluido en el periodo extraordinario la agenda política, pero esta presidencia considera que sí debe ser el Pleno el que determine esto, que es la instancia superior. No estoy negando el minuto de silencio, sino estoy pidiendo que la máxima autoridad de esta Cámara de Senadores determine sobre esta solicitud. Senador Huerta Ladrón de Guevara, luego el senador Vázquez, que había pedido, primero el senador Añorbe y luego el senador Vázquez. Adelante. Y luego el senador Félix Salgado. En ese tono que usted lo plantea es lo correcto, porque nosotros no vamos a pedir aquí, se nos haría excesivo, aunque se lo merece, un minuto de aplausos para el compañero Gatell, todos los médicos y enfermeras que atendieron esta circunstancia que se vivió
que muchos mexicanos la vivimos, que unos inclusive estuvimos actuantes con nuestro pueblo y que por la fortaleza el mismo salimos adelante. Lo demás se me hace pues un poco hipócrita, rastrero, de mala entraña meter esa agenda con un tema que tanto duele a los mexicanos. Por eso yo le pedí a mis compañeros que no aceptemos este tipo de peticiones de baja calidad. Gracias. Senador Añorbe, adelante. Gracias, presidente. Solamente señalar con mucha puntualidad que usted personalizó también en el minuto de silencio. Lo hizo aquí en el Pleno. Decirle que nosotros nos sumamos, por supuesto, a este minuto de silencio a los 800,000 fallecidos por el COVID. Y quiero aclarar también en este Pleno que fueron 5,800 doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros que fallecieron y que no tenían las condiciones para atender esta pandemia, cuando el señor López-Gatell lo decía y lo cantaba, que estaban todas las condiciones, obviamente, para hacerle frente a este tema, y decirle también que este no debe de ser un premio a la impunidad. López-Gatell debe de estar en la cárcel, no debe estar en la Organización Mundial de la Salud. ¿Les parezca o no les parezca? Es cuanto, presidente. Le voy a dar, le voy a dar la palabra a quien solicitó el minuto de silencio y se siguen alzando manos. Yo quiero decirle a esta asamblea un momento antes. Sí, le voy a dar la palabra un segundito. Quiero decirle a esta asamblea que no está a debate el nombramiento de Hugo López-Gatell, porque además yo pensé el fin de semana, aquí lo aclaro, que por ser un nombramiento de una responsabilidad del exterior, correspondía a esta Cámara de Senadores hacer la ratificación y que no tenemos ninguna petición. Hoy la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la mañana planteó es su atribución, es su potestad. Conforme iba argumentando el senador Añorbe, por ejemplo, si piden un minuto de silencio por las víctimas del COVID, pues es perfectamente atendible. Si piden un minuto de silencio por las víctimas del COVID y se las responsabiliza Hugo López-Gatell, yo pediré que esta asamblea determine si otorgamos ese minuto de silencio. Lo vuelvo a decir con mucha claridad. Senador Vázquez. Presidente, primero agradecer la suma a esta petición de hacer un minuto de silencio por los casi 800,000 muertos en exceso por la política desacertada del Gobierno de México. Ahora, no solamente de López-Gatell, del propio presidente, con aquellas discusiones respecto del uso o no del cubrebocas, entre otras cosas que terminaron o culminaron con la muerte de 800,000 personas adicionales o muertes en exceso por esa política, incluyendo médicos, enfermeras, por supuesto. ¿No merecen ellos un homenaje? Yo quiero pedirle, presidente, que sea una votación nominal la que se dé. Obviamente ya hay más de 5 legisladores con la suma del senador Añorbe para que sea una votación nominal y que se exhiba aquí quién está de qué lado. A ver, primero, yo quiero decir muy claramente que no es tema lo que están planteando. O sea, lo que estamos discutiendo en este momento son las reservas a la ley de Guardia Nacional. Segundo, está haciéndose un debate político que no está a discusión. No hay agenda política acordada para este periodo extraordinario. Y quiero decir además que el artículo 68 dice el presidente de la Cámara estará subordinado en sus decisiones al voto del Pleno. Este voto será consultado cuando lo solicite algún senador, en cuyo caso requerirá que al menos 5 senadores se adhieran a dicha solicitud. El trámite para que el Pleno resuelva acerca de la misma será establecido en el reglamento. Pido a 4 compañeros senadoras y senadoras que apoyen mi solicitud de que sea el Pleno quien determine. Hay
más de 4 manos alzadas. Así es que pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se otorga el minuto de silencio. Secretaría, estoy pidiendo que ponga a consulta. No está a discusión, no es un tema que esté a discusión, lo que está a discusión son las reservas. No está a discusión ese tema. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta el voto. Adelante, Secretaría. Pregunto a la Asamblea en votación económica si se acepta que se hagan los términos que la Presidencia acaba de decir. Quienes estén a favor, levanten la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, el favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se ratifica su decisión, presidente. No está a discusión, no iba a seguir abriendo el debate. Le pido una disculpa a la senadora Alejandra y a la senadora Karina, pero no iba a seguir un debate. Primero, quiero plantear que no es tema, no está a discusión, no procede la votación nominal porque no es tema, lo que está a discusión son las reservas. Su opinión, cuando presida la Cámara de Senadores, la podrá imponer. Mientras no la presida, me toca a mí determinar los criterios de la conducción de esta Asamblea. Tiene el uso de la palabra la senadora, no es cierto, la senadora Meli Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha pedido que solo se consulte la reserva del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la reserva presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, no se admite a discusión, presidente. Se desecha, por consiguiente, el artículo reservado. Se mantienen los términos del dictamen. Con su permiso, presidente. Adelante. Quiero otorgar un minuto de mi tiempo para que, por favor, nos pongamos de pie por esas muertes de la pandemia. A mis compañeros senadoras y senadores. Me gustaría que todos se pusieran No corresponde de pie. a ningún orador. Es mi tiempo no corresponde y lo utilizo, a ningún orador. presidente. Ella está puede. corriendo. Sí, a ver, estoy aclarando. No corresponde a ningún orador pedir el minuto de silencio desde su tribuna. Ella quiere invertir ese minuto y quieren acompañarlo, acompañe quien así lo desee. Es su potestad. Solo estoy aclarando que no es derecho de ningún orador o oradora pedir y otorgar un minuto de silencio. Bueno, sigo hablando entonces porque además no es así, solo estaba haciendo una aclaración y ya había terminado y he dicho que es potestad de la oradora. Así es que, un momento, ¿con qué objeto, senadora Chavira de la Rosa? Una moción de orden, presidente. Adelante. Mire, han sido muy insistentes los compañeros de la oposición de que defienden la ley y la institucionalidad. Y creo que lo correcto, porque estamos violando claramente el reglamento y la ley, quien tiene que otorgar es el presidente, les guste o no. Entonces, si ellos son muy pulcros en la aplicación, es correcta la apreciación que está haciendo la presidencia. Usted tiene que someter al Pleno, porque es quien determina si efectivamente procede lo que está solicitando la oradora. Sin embargo, si está en su tiempo y ella decide que esa es la forma como quiere argumentar, está, pues por supuesto, en su derecho, pero no es potestad de este Pleno hacerlo. Sí, todavía no se ha iniciado su minuto de silencio. Está parado el reloj. Está parado el reloj, senadora. Y sí, a ver, ya me lo solicitó y todavía no terminamos de resolver este tema. Hay senadoras que me están pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, senadora Karina Ruiz Ruiz? Moción de orden, senador presidente. En repetidas ocasiones
tenemos a los compañeros de los otros grupos parlamentarios hablando de temas que no vienen. Ahorita se están hablando de las reservas y honestamente se me hace mucha falta de respeto. Mi padre en el exterior murió de COVID y que quieran ahorita golpetear con ese tema es de verdad despreciable. Entonces, ahorita esta moción de orden es por todos esos mexicanos y toda la gente en el mundo que murió, pues ahora sí que por esa enfermedad, el COVID, y que no se use como un golpeteo político, que se les tenga respeto. No es este el tema en este momento, senador. Las senadoras que han intervenido tienen razón en que no es el tema que está a discusión. Yo perdí a mi hermanito, Walfer Vargas Cortés, quien fue diputado conmigo y murió por el COVID. Y es una pena que cargo todavía. Entonces, este uso perverso es el que no aceptamos y vamos a respetar que durante la intervención de la compañera, si quiere guardar silencio durante un minuto, que lo haga. Senadora Alejandra, ¿con qué objeto? Orden, presidente. Adelante. Mi papá es médico y muchos médicos compañeros de él fallecieron durante el COVID. Papás de amigas, vecinos, conocidas, compañeros, incluso niños, cállense, estoy hablando. Me parece despreciable que utilicemos un momento en la historia de, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, algo que fue realmente una tragedia que al principio no sabíamos cómo tratar, como agenda política. Me parece sumamente lamentable y de verdad no cabe duda que la oposición no entiende que no entiende. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Va a continuar la intervención y si la compañera desea hablar o guardar silencio, los 5 minutos incluidos, es su derecho y esta presidencia le desea larga vida a Hugo López-Gatell. Adelante con el tiempo. ¿Con qué objeto, senadora Marta María Cantún Can? De orden, presidente. Adelante. Este es un momento crítico, pero más crítico fue cuando todos los que tenemos el corazón estuvimos afuera, en las calles, visitando a la gente, llevándoles de comer, medicamentos. Yo soy hipertensa, pero jamás me guardé. Siempre estuve en la calle. ¿Cuántos de ustedes se pusieron a ayudar a la gente enferma con COVID? Aquí estamos vivos porque teníamos un corazón grande para apoyar a toda esta gente. Muchas gracias. Puede continuar con su intervención, senadora. Qué lamentable que se queden sentados, que se queden burlando y aplaudiendo. No solo los mataron, ahora no tienen vergüenza, debería de darles pena. Y ya se dijo aquí, López-Gatell debe estar en la cárcel, Permítame no en un Suiza. momento, senadora Ruiz Sandoval. Primero Compañeras y compañeros senadores. Permítame un segundo. Primero le pediré apego al tema, pero la senadora Toledo me está pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, senadora?
Moción de orden, presidente. Adelante. También quiero compartirlo. Como presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado de Campeche, justamente me tocó vivir la pandemia. Justamente me tocó compartir tiempo con el doctor Hugo López-Gatell en el Estado de Campeche. Y no podemos dejar de un lado que no había una estrategia para combatir esta terrible pandemia, que ha sido una burla para los mexicanos el que hoy no se pueda pedir un minuto de silencio por los más de 800,000 muertos que provocó una estrategia fallida, una estrategia más de este gobierno de Morena que ha fracasado. Y también quiero decirles que no importa que hoy aplaudan un nombramiento que ha hecho el Poder Ejecutivo, lo que sentimos los mexicanos es dolor por la muerte de nuestros familiares, es dolor por la muerte de nuestros vecinos, pero más aún que este gobierno no tuviera preparados los hospitales para atender a la gente, para tener tirados en los pasillos pidiendo y exigiendo una atención médica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Toledo. La oposición insiste en meter por la puerta trasera un debate de agenda política que no está a discusión. Creo que todas las senadoras y senadores que estamos aquí presentes perdimos algún ser querido, alguna gente cercana, en la pandemia como la perdió la humanidad entera. Seguir haciendo un uso perverso, lo digo con toda franqueza, carroñero, del sufrimiento del pueblo es inaceptable. Así es que esta presidencia llama a la oposición al orden y a discutir el tema que está en este momento, que son las reservas. No está a discusión el nombramiento de Hugo López-Gatell, no está a discusión su interpretación sobre quiénes sean responsables o no sobre la epidemia de COVID. Lo que está a discusión son las reservas sobre la ley de la Guardia Nacional. Tiene el uso de la palabra, senadora. No voy a dar una sola palabra más. Tiene el uso de la palabra, senadora Ruiz Sandoval. Inaceptable es premiar a quien ocasionó tantas muertes. A Morena ya no le basta con destruir las instituciones civiles. Ahora quieren militarizar también las urnas, las boletas, los partidos y las campañas. Y no es exageración. Y sí, es cierto. Sí está en la Constitución que los elementos puedan participar en cargos de elección popular. Pero es un derecho que nadie se ha atrevido a ocupar. ¿Por qué? Porque sabemos que está mal. Pero en el PRI sí tenemos memoria. Morena ya ha tratado de candidatear a elementos de las Fuerzas Armadas, aunque sea por la vía plurinominal. Pero ya lo han hecho. Ningún partido se había atrevido a tanto, pero Morena ya lo ha intentado. Incluso el INE sancionó a Morena por usar la imagen de elementos activos del ejército en actos proselitistas. Pero bueno, dicen que le dan certeza a la Guardia Nacional, pero lo que en realidad hacen es usarla como herramienta política. Lo que realmente quiere Morena es un ejército en uniforme y otro en las casillas. Pero eso no lo vamos a permitir. Hoy subo a esta tribuna para decirlo claro y de frente. Estamos a favor de la Guardia Nacional, pero en contra de su uso político electoral. El artículo 44 de esta nueva ley abre la puerta para que elementos del cuerpo armado más grande de este país se conviertan en candidatos. Pero dicen que podrán pedir licencia. ¿Licencia de qué? Lo saben los elementos de las Fuerzas Armadas permanentes y por eso esas mujeres y hombres valientes no se postulan. Y no lo hacen porque no puedan, no lo hacen porque va en contra de sus principios. Morena quiere militarizar la democracia que ya militarizó la seguridad. Los puertos, las aduanas, los aeropuertos, hasta el Tren Maya, y lo decimos fuerte desde el PRI. Con el PRI,
las Fuerzas Armadas siempre han sido respetadas, nunca usadas. No como ustedes, los morenazis, que se visten de pueblo y gobiernan con botas militares, que dicen representar al pueblo, pero lo vigilan con soldados. ¿Quieren ejemplos de lo que pasa cuando los militares toman el poder político? La ONU, la OEA han advertido en múltiples informes que las democracias con participación militar activa son menos libres, menos estables y más violentas. ¿Y saben qué es lo más grave? Que ustedes, los de Morena, le están robando a la Guardia Nacional su verdadero objetivo: proteger al pueblo y no dominarlo. Ni un paso atrás en la defensa de la democracia. Por eso, toda la bancada del PRI votaremos en contra de esta aberración jurídica. No es tiempo de soldados en campaña, es tiempo de reconstruir instituciones, no de convertirlas en cuarteles. Porque sí queremos una Guardia Nacional profesional, fuerte, respetada, pero jamás sometida a la voluntad electoral de ningún presidente. Intervención, senadora. Concluyo, nunca más un México donde el voto se someta al fusil. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Ruiz Sandoval.